a conocer. Y como nos vas a conocer, también nosotros vamos a tener el privilegio de conocerte. ¿Sí? Anhelamos compartir lo que, lo que hemos recibido, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y pues lo primero que nosotros hacemos es compartir la palabra verso a verso. A veces quisiera quitar ciertos versos porque me aplican muy bien, pero pero debemos de dar la palabra como es. Entonces, yo te sugiero que te unas. Si no lo estás tomando, tómalo y vas a ver que va a ser de grande bendición para tu vida. Vamos a dar un pequeño repaso también de lo que vimos hace 2 semanas, porque exactamente estamos a la mitad de la carta de los Romanos. Exactamente a esa mitad donde hemos visto infinidad de situaciones y sobre todo la profundidad del pecado. La profundidad en lo que la ley nos hace ver esa profundidad en la cual estamos viviendo en un pecado hereditario, pero lo estamos viviendo. Y cómo el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través de ese plan de redención de Dios Padre, pues tenemos salvación. Y esa salvación nadie nos la puede quitar. Nadie nos puede apartar del amor de Cristo. Ni siquiera tú mismo. Ni siquiera porque tú estés, espero que no lo estés, enojado o enojada. No, todo lo contrario. Vimos Romanos 8:28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, hemos sido llamados. Entonces, si vemos en realidad ese propósito, es un propósito maravilloso. Pero vamos a enfocarnos en lo que nos va diciendo Pablo, ¿verdad? Porque Pablo está enfatizando esa seguridad de la salvación. Y enfatiza tanto que dice que nadie nos puede apartar, ¿verdad? No puede separarnos, nada nos puede condenar tampoco. Y eso lo vimos la semana antepasada en el capítulo 8, verso 33 al 39, ¿sí? Y, y es exactamente la mitad, ¿sí? Dice que nadie nos puede acusar ni condenarnos. Te voy a acusar con mi mamá, te voy a acusar con mi papá, no se trata de esa acusación, pero nadie te puede acusar ni te puede condenar, ¿sí? Ya que el mismo plan redentorio de Dios es que nos justificó. ¿Cómo nos justifica? A través de su Hijo. Y a través de su Hijo nos da la salvación, ¿sí? Porque gracias a que Él murió, a que Él padeció y que hubo un pago que tuvo que ver con su sangre preciosa. Esa sangre preciosa que quitó multitud de pecados. Por muy malo, por muy mala que tú te sientas, el Señor te ha limpiado. Y es lo que nos está diciendo la carta la carta de los Romanos, ¿verdad? El Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya pagó completamente el pecado. Venció el pecado y venció la muerte. Ya no tenemos ninguna condenación porque hoy en día sabemos que estamos en Cristo. ¿No te sientes protegido? ¿No te sientes así contento de saber cuando estabas pequeñito y te agarrabas de la mano de quien tú confiabas? Pudiese ser tu mamá, tu tío, tu tía, tu papá, tu hermano mayor. Te sentías con esa seguridad de caminar y todo. Y con esa seguridad podemos nosotros hoy andar. Que hoy nada nos va a apartar, nada nos va a apartar. Y decía, ¿verdad? Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro o espada puede separarnos del amor de Cristo. Absolutamente nada. Todo lo que estés viviendo en estos momentos, nada te puede apartar del amor de Dios. Y decía que ni la muerte, ¿verdad? Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ¿sí? Puede romper esa relación que tenemos con el Señor.
absolutamente nada. Y por eso decía la expresión más que vencedores. ¿Se acuerdan? Más que vencedores somos en Cristo Jesús, ¿sí? Pero fíjate cómo no solamente que seamos vencedores o que sobrevivamos a las tribulaciones o a los eventos, sino esto va más allá. Porque Él, el que habite en ti, es más poderoso que tu propia mente, que tu propio corazón. Lo que habita en ti, que es el Espíritu Santo, es el que gime con gemidos indecibles para reorientar y para llevar a cabo en tu oración la voluntad de Dios. Porque a veces nos extraviamos en ciertas oraciones, pero no. El Señor tiene un plan de redención maravilloso, exacto, perfecto, inmutable. Y cuando nosotros empezamos a entender todo esto que nos ha venido dando la carta de los Romanos, empezamos a identificarnos. Y no solamente te identificas con lo que está sucediendo en tu vida, con lo que está hablando la palabra, sino te acerca más al amor de Dios. Y puedes susurrar en ti o sentir el susurro de lo que mora en ti. Y decir, ¿no? Empieza a sentir esa inspiración del Señor que está obrando y te está enseñando, pero te está redarguyendo. Y cuando te empieza a redarguir, pues dices, ¡ay, Señor! Gracias, gracias porque puedo identificar lo que está sucediendo. Y ahorita, por ejemplo, vamos a entrar a lo que sigue de la carta de los Romanos. Vamos a ver el capítulo 9 y vamos a ver el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 también, a donde abordan esa revelación de acción de Dios, cómo actúa de alguna manera, ¿sí? Y cómo, y pareciera algo incongruente, ¿no? Porque ellos sabiendo que era el Mesías, o queriendo evitar que era el Mesías, no estaban recibiendo la palabra. Y al no recibir la palabra, esto no quiere decir que la palabra sea imperfecta, que la palabra no redarguya. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en estos 3 hermosos capítulos, ¿sí? Acompáñame a Romanos capítulo 9, verso 6, y ve lo que dice la palabra del Señor. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso es tremendo, porque empiezas a creer, ¿verdad? A creer que, no, pues yo soy un hijo de Dios, pero haces las cosas de Dios. Ellos pensaban que por ser del pueblo de Israel eran hijos apartados. Ellos pensaban eso. Y Pablo está afirmando que el plan de Dios siempre va a permanecer. El plan de Dios no lo puedes evitar ni quitar, ni tú ni yo, absolutamente nada. Ni Él mismo, porque su plan es perfecto. ¿Acompañas a que vaya la niña, jóvenes? Muchas gracias, Oscar. Y empieza a decir Pablo, ¿verdad? Que la salvación no es por el linaje que tú tengas. La salvación no se hereda. Ay, es que yo soy hijo del pastor, ¿no? Ah, yo soy hija del pastor. No se hereda. Ay, es que mi mamá o mi papá es cristiano. No se hereda. Y sorprendente. Eso es lo que no se hereda. Por eso tenemos que dar siempre un buen testimonio.
Y está diciendo Pablo, ¿verdad? Que todo esto se da por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Esto sí en verdad se da por la fe para que seamos salvos. Por esa fe dada por Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Y redirige y dice que el verdadero Israel, ¿quién es? Es el que está circuncidado en el corazón. Ese es el verdadero Israel. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el escogido. Porque veníamos diciendo que había muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero es el que está circuncidado en el corazón. Acompáñame a Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Tu corazón está circuncidado? Porque eso me lo preguntaba yo, ¿no? Y dice, aprendimos en Lucas, ¿verdad? Que dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no tropieces. Es imposible que no tropieces, David. Es imposible que no tropieces, Juanito. Pero hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero lo importante es que Él nos promueve a misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia. Todo eso parafraseando, que tiene Dios sobre la vida de sus hijos. Entonces, aunque tú quieras, si Él no quiere, no se hace nada. Pero cuando nos metemos en esa intimidad, y dice, tú cuando ores, ¿verdad? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Porque dice que fiel es Dios, porque hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús. Ese es tu llamado, familia. Ese es mi llamado. ¿Qué llamado tienes? El tener comunión con su Hijo Jesús. Porque fiel es Dios. ¿Sí? Ahora sí, acompáñame, vamos al tema. Vamos al título de la enseñanza del día de hoy. Cristo, el Dios que predicamos. Fíjate nada más. Cristo, el Dios que predicamos. Qué hermoso es predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es predicar con mi testimonio y con la manera de hablar. El que hable, hable conforme a las palabras. El que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Y eso es lo que bueno, a mí en lo personal me emociona. Y digo, yo no soy preparado, pero decía Samuel, ¿verdad? Que Él llama para capacitar. Él te va a llamar para capacitarte. No quiere ya un capacitado, no va a llamar al capacitado. Y digo, Señor, creo fielmente en tu palabra, porque hasta ahorita sé que no sé. Y hay que tener ese fobo, ese temor reverente. Es un temor reverente que el Espíritu Santo te da para poder dar y compartir las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que vamos a ver, cómo Pablo tiene ese temor reverente que va más allá de lo que se pudiera pensar, pero él lo expresa de tal manera que muestra su amor por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Pues los israelitas, ¿sí? Vamos a ver el objetivo que tenemos para el día de hoy, y es clamar al Señor por la salvación de aquellos que aún viven en oscuridad espiritual. Clamar por aquellos que aún viven en una
situación de oscuridad, que están alejados, que no le conocen, que están resentidos, que han pasado por situaciones que sobrepasan su entendimiento, porque nosotros somos falibles, pero Dios es infalible. Y tu confianza debe de estar plena en el Señor. Porque te dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que seas valiente. No desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Yo estoy contigo. Y dice, confiando en el propósito soberano de Dios y en la certeza de sus promesas reveladas a través de su palabra. Dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay veces que queremos todas las bendiciones, pero no nos metemos en lo que nos debemos de meter. Yo voy a poner un ejemplo muy burdo, pero quiero compartírselos. Anteriormente, pues mandaba que un plomero, que un electricista, que X, Y, y contratas, ¿no? Y cuando no hay economía, ¿qué haces? Pues tú ves cómo lo haces, pero lo haces, ¿no? Y veía yo cómo cambiar un tubo de agua. Entonces me puse a ver tutoriales. Lo dejé mejor que el mismo plomero. Pero tuve que aprender. Tuve que conocer. Tuve que dedicar un tiempo a observar, a escuchar, a meditar, a hacer ciertas pruebas aquí en mi mente, ciertos cálculos de una lija, un pegamento, un serruchito. Y lo vi tan sencillo que dije, caramba, o sea, hasta me gustó. Cuando te metes a profundizar en la palabra, dice Juan 5:39, ¿verdad? Escudriña las escrituras, porque en ellas os parece a vosotros tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Escudriñalas. Yo decía, escudriñalas, ¿cómo, no? Dijo, escudriñalas. Y vuelvo a comentar, me gusta el bacalao. ¿A quién le gusta el bacalao? Y de repente las personas que se preparan el bacalao quedan con sus deditos todos quemados por la sal. Pero no se les va ni una espinita, porque lo va a comer tu hijo, porque lo va a comer tu hija, porque lo van a comer los chiquitos. ¿Cómo lo tienen que hacer? Eso es lo que nos dice el Señor con la palabra. Porque cuando nosotros escudriñemos la palabra, veremos la vida eterna y veremos qué es lo que da el testimonio de nuestro Señor Jesús. ¿Oramos para dar inicio? Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque nos das la oportunidad de clamar por la salvación por aquellos que están en esa oscuridad espiritual, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a abrir nuestros labios, Señor. Que tu Espíritu Santo siga morando en nuestras vidas, Señor, para poder dar testimonio de la grandeza en la cual tú nos has puesto, Señor. Ser tus hijos, ser herederos de Dios y coherederos en Cristo, Señor. Gracias te damos por esta hermosa bendición, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, tarde, Señor, siga siendo tú obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, colocando ese querer como el hacer, Señor. Ayudándonos, Espíritu Santo, a que esta oración, esta breve petición, Señor, sea dirigida conforme a tu voluntad. Y que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, sepan, bendito Padre, que tú estás con ellos y estás conmigo hasta la fundación del mundo, Señor, hasta el fin del mundo, perdón.
Por todo esto te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a escudriñar 5 hermosos versos. Esos 5 hermosos versos, híjole, tienen una profundidad impresionante, ¿no? Estaba yo estudiando porque nos pasan material, gloria a Dios, de Familia Semilla, y nos pasan el material y escudriñándolo y revisándolo y viéndolo. Hay muchas cosas por hablar, pero yo creo que hay que ser concreto y circunstancial. Y me gustaría que en lo privado, pues tú le dieras una lectura adicional y que si es factible puedas escuchar nuevamente la prédica para que te quede más entendido. Hay que estar rumiándola, hay que estar rumiando, hay que estar meditando, hay que estar observando. Contémplala, enamórate, contempla la palabra y apasionate de ella, porque es la vida eterna. ¿Qué haces para tener ese concepto humano en donde te esfuerzas por pagar los estudios de tus hijos? ¿Qué haces en ese esfuerzo humano para tener víveres en casa? Te tienes que levantar a ciertas horas, hay veces que no te alcanza el día para hacer ciertas actividades. Y la palabra no tiene precio. No se puede comparar con nada en este mundo. La palabra no tiene comparación. La palabra es la vida eterna. Pero vamos a ver estos 5 hermosos versos y lo vamos a dividir en 2 bloques. El primer bloque lo vamos a ver en el capítulo 9 ya, vamos a comenzar, en el verso 1 hasta el verso 4, la primera parte, ¿sí? El segundo bloque, la segunda parte, lo vamos a ver del capítulo 4, la segunda, lo segundo del versículo 4 hasta el versículo 5 y vamos a ver los privilegios de Israel. En esta primera parte está muy hermosa porque es el amor a los perdidos. Ese amor que tiene el Señor conmigo, porque de repente me pierdo. No sé tú, pero pues estamos en familia, ¿no? A veces uno se pierde. Te pierdes de momento, pero como decía Lucas, ¿verdad? Más bien dijo Jesús, pero en el Evangelio de Lucas, según Lucas, que es imposible que no tropecemos. Entonces, vamos a leer el primer verso, ¿ok? Dice, verdad, dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate que aquí Pablo va a estar expresando de alguna manera y quiere dejarlo muy claro, lo que él siente, esa emoción que él siente, y no es una emoción exagerada. Por lo que te estoy diciendo, que te apasiones, que te metas, que lo contemples, que la medites. Aquí Pablo va a estar expresando que no es valga la redundancia, una expresión emocional superficial, sino es un sentimiento sincero, muy adentro de él. Algo cuando nosotros decimos, te lo digo de corazón, recíbelo, porque te lo quiero dar de corazón. Y en esa parte Pablo está expresando eso y está utilizando esta frase, la frase de decir, en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo está apelando a la verdad y a la autoridad de la relación que en ese tiempo tenía con Cristo Jesús. Y deja muy claro su conciencia. Y me hace redarguir a mí decir, a ver, como dijo hace un rato Sammy, ¿verdad? O sea, Pablo, o sea, se aventó las buenas, ¿no? O sea, buenazo Pablo, ¿no? Entregado completamente, ¿verdad? ¿Entregado a qué?
a que sus emociones y su conciencia estaba dirigida y estaba alineada al Espíritu Santo, estaba alineada en la dirección de Jesús. Él ya se había hecho a un lado. Él tenía esa conciencia, ¿verdad? Ese conocimiento de decir, lo sé. Por eso es que los bautizos que vamos a recibir el día de hoy, o vamos a tener el día de hoy, es con esa conciencia. Pero dentro de esa conciencia, como lo vuelvo a repetir, es bajo la dirección del Espíritu Santo, porque Él tiene la certeza y tiene la convicción, porque su fe está bien establecida. Entonces, ¿qué nos deja ver este verso? Que así como Pablo tiene esa convicción, esa conciencia de que sus emociones están dirigidas bajo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? También debes de asegurarte que tus emociones estén guiadas por el Espíritu Santo. Y me quedo así yo, ¿no? Plasmado, decir, ¿cómo? Porque a veces mis emociones son egoístas. Mis emociones tienden a solamente pensar en mi persona, en lo que me duele a mí. Y vamos a ver cómo a través de este estudio, Pablo no solamente está pensando en él. Y eso me ayuda a mí en este verso, en entenderlo y comprender que mis decisiones tienen que dar un bien común. Que cuando mis decisiones afectan todas las decisiones que tú puedas tener pueden afectar a uno, a varios, pero estoy hablando de las decisiones conforme a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí me explico, verdad? Cuando están guiadas, cuando en tu ecuación está guiado por el Espíritu Santo, la respuesta es diferente. Posiblemente no te va a agradar mucho, pero ¿qué dijimos que es la obediencia? La obediencia es hacer lo que no te gusta hacer, ser manso y humilde, sincero de corazón, sincero en tu espíritu, sabiendo que Él está guiando. Versículo 2. Dice así, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¡Wow! Pablo sabía perfectamente que lo que él estaba predicando, él se lo estaba predicando a los judíos, a los israelitas. Pero estos israelitas no tomaban en cuenta la palabra, no tomaron en cuenta al Mesías. No tomaron en cuenta lo que Pablo les estaba diciendo, que Jesucristo es el único mediador para tener la salvación y para llegar a Dios. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Ve lo que dice Timoteo. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestra familia? Por padres, por hermanos, por primos, por hijos, por tu esposa, por tu esposo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese sentimiento de decir, quiera Dios que se entregue pleno? Y Pablo estaba haciendo oración por esas personas que no eran sus hermanos. Solamente él venía de ese pueblo. Acompáñame en Romanos capítulo 10, verso 1. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, fíjate lo que dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuántos de nosotros no oramos los unos por los otros? Ay, ojalá y que venga, y me da mucho gusto ver a la familia en Cristo, porque sé que han hecho un esfuerzo por venir aquí. Y dice aquí Pablo que él está hablando, él está orando por salvación. No sentía su pensamiento, su sentimiento, no era algo superficial, sino está diciendo que era un dolor profundo, un dolor constante.
Y hay veces que tú oras por una persona y te contesta mal. Y ya no oras. Pero él dice que tiene un dolor constante, que hay una tristeza. Y esa tristeza le está produciendo angustia. De decir, ¿cómo no entienden? ¿Cómo no entiende mi mismo pueblo, verdad? De donde el Señor me sacó. Pero este sufrimiento, esta tristeza, esta angustia que está manifestando, y ese dolor que está manifestando Pablo, es algo muy similar a lo que sintió Moisés. ¿Sabes cuándo? Cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las instrucciones y estos hacen pachanga. ¿Qué pachanga? Pachangón. Y empiezan a adorar a una figura de oro. ¿Sí? Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 32, verso 31 al 32. Y dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, wow, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, uy, quítame a mí ahora de tu libro que has escrito, quítame del libro de la vida. Wow, eso es lo que le dijo Moisés a Dios. Fíjate, por estos condenados, chambones, que estaban adorando a otro Dios y tenían al Dios verdadero. Y eso nos pasa mucho a nosotros en la vida cotidiana, que no le damos prioridad a quien debe de tener la prioridad. Versículo 3 dice, y vamos a leer parte del 4, que es la primera parte, en donde estamos viendo el amor por los perdidos, ¿ok? Y dice así, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son mis parientes según la carne. Y dice en el versículo 4, la primera parte, ¿verdad? Que son israelitas, que son israelitas. ¿Me pueden ayudar con las niñas, Oscar, para que vayan a su clase? Muchas gracias. Entonces dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Vemos que Pablo hace una declaración muy impactante. Imagínate nada más, algunos ni los conocía. Por eso, ¿qué caso tiene amar a quien te ama? Ya te ama. Vamos a atrevernos a amar a quien no nos ama. Porque Pablo está haciendo esa declaración muy impactante. Y ve lo que dice la palabra anatema. Ahí sí la tienen, por favor. Dice que la palabra anatema, que significa algo consagrado a destrucción o maldición, y es apartado de la presencia de Dios. Definitiva. Es el ser apartado definitivamente de la presencia de Dios. Fíjate nada más cómo aquí Pablo está haciendo una declaración muy impactante, porque él quiere ser anatema, pero que sean salvos sus connacionales, que sean salvos los israelitas, de donde es el pueblo, de donde él viene, esos judíos de donde él viene. Y está diciendo,
para que sean ellos salvos. Pero en esta misma declaración, Pablo, no creas que no sabe cuál es la verdad. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni nosotros mismos queriendo. Él lo sabe, pero está haciendo esta declaración. ¿Por qué? Porque está expresando un amor desinteresado, con esa disposición de y dar a conocer el sacrificio que Él está dispuesto a hacer. Y es cuando yo me pregunto, ¿qué sacrificio nosotros hemos hecho en la actualidad por el amor de otras personas? A aquellos que te caen mal, a aquellos que no puedes ver ni en pintura. Esos, estás orando con ese. Y yo me dije, ¡ay! No, no lo estoy haciendo. Y de verdad yo lamento hasta ahorita, ¿verdad? Porque tengo planes de hacer renovaciones en mis oraciones, pero renovaciones en mi manera de pensar, porque esto me está abriendo los ojos, pero me está abriendo unos ojos espirituales que yo no conocía. No sé ahorita hasta dónde el Señor vaya a hablar a tu vida, ¿verdad? Pero independientemente de que Pablo fue designado ser un apóstol, apóstol de Jesús, y fue designado para servir y predicar a los gentiles. ¿Quién es un gentil? El que no es judío. ¿Tú eres judío? No, ¿verdad? Entonces eres un gentil. Pero fíjate cómo ahorita que estamos viviendo, edificando un hogar feliz, estamos viendo nuestro origen. ¿Cuál es nuestro origen? Y nuestro origen es porque hemos sido creados por Dios. De ahí viene nuestro origen. Somos creados por Dios. Pero Pablo está mostrando ese fuerte deseo o ese anhelo de que sus compatriotas sean salvos. Y ahí es donde Pablo refleja ese amor y un amor parecido al de Jesucristo. Muy similar. Porque recordemos que Jesús estaba orando por Jerusalén, ¿sí? Acompáñame por favor al Evangelio según Mateo, capítulo 23, verso 37. Y ve lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso fue lo que empezaron a hacer estos hombres. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisieron. ¿Qué nos deja como enseñanza estos dos versículos y este amor por los perdidos? Es que tenemos que tener compasión por aquellos perdidos, porque Pablo está reflejando un gran dolor por aquellos que no habían recibido a Cristo. Y hay quienes ya han recibido a Cristo, pero no dimensionan. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para verificar lo que el Señor nos tiene preparado. Esa promesa que el Señor tiene preparado. Pero Pablo está dando un ejemplo, dio un ejemplo del amor de Moisés, dio un ejemplo del amor de Jesús. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo vívido también. Demostrar compasión, amor por los demás. Porque a final de cuentas estamos viendo que, vamos a ver, mejor dicho, que Jesús establece dos grandes mandamientos. Y dentro de esos dos grandes mandamientos está reflejado el de Pablo. Y espero que el de nosotros también. Acompáñame por favor a Mateo 22, capítulo 22, verso 36 al 40. Pero esos mandamientos que
que está estipulando Jesucristo en el Antiguo Testamento, se trata de lo siguiente. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, una manera de amar al perdido es compartirle las buenas nuevas de salvación, compartirle el evangelio. Vamos al segundo bloque, vamos al versículo 4, la parte B, y en este segundo bloque vamos a ver los privilegios de Israel. Ve cómo dice el verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿Quiénes serán? Los israelitas. La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, porque Cristo vino en una naturaleza humana. Gloria a Dios, ¿no? Se hizo semejante al hombre. Y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, y dice, amén. Pero te das cuenta cómo Pablo aquí está resaltando esos privilegios espirituales y únicos que tenía ese pueblo escogido. Porque ese pueblo escogido estábamos viendo que lo veía como su primogénito. Y ellos pensaban que como venían de Abraham, pues eran salvos. Y es lo que yo comentaba, muchas veces nosotros nos vamos con la finta, pensando que mamá, papá, o el tío, el hermano, el abuelito, la abuelita, son creyentes e hicieron grandes cosas, nosotros también. Y desafortunadamente no es así. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mande hacer. Y cuando somos obedientes a su palabra, entonces vemos el resplandecer de su gloria en la vida de cada uno. Cada uno de nosotros somos muy especiales para Dios. Somos irreemplazables. Nadie nos puede sustituir, absolutamente nadie. Por eso decía mi esposo y yo, aunque sea un alma, aunque solamente viniese una sola persona, vamos a compartir el evangelio. Porque aquí vemos cómo Dios empieza a amar a su pueblo, pero su pueblo traía problemas. Esos problemas eran de identidad, porque no reconocían al Mesías. Y entonces yo lo parto para mí, ¿verdad? Y digo, ¿qué problemas tienes tú? Y muchas veces son problemas por tener prejuicios. No sé qué tipo de prejuicio tengas tú, pero ni tú ni yo somos más, ni tú ni yo somos menos. Ya lo vimos, ¿verdad? Lo vimos también en parte de Romanos. Nosotros no podemos sentirnos más que otras personas o menospreciar a otras personas. Y ver que la única salvación es de compartir la palabra, la verdadera palabra. Cuando dice la gloria, es cuando la gloria se es manifestada visiblemente. Y vamos a ver unos pasajes donde se ve la gloria, el resplandecer de esa gloria es visible de parte de Dios en los hijos. Acompáñame por favor a Éxodo 24, 16 al 17.
Éxodo 24, 16, 17. Ve lo que dice. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y esta misma gloria se revela en la liberación en el éxodo, en la liberación del cuerpo en el pueblo de Dios, en Egipto. Y también se ve en el tabernáculo y en el templo. Y después habla del pacto. Y fíjate nada más, el pacto son esos acuerdos unilaterales que establece Dios con su pueblo, con sus hijos. ¿Qué tipo de pacto el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué tipo de pacto tienes con el Señor? Y vamos a hablar un tipo de pacto en el caso de Abraham, ¿sí? En el caso de Abraham, y fue un pacto maravilloso, porque ese pacto te alcanza a ti y me alcanza a mí. Y por supuesto, se le dio dado a Abraham. ¿Por qué? Porque ese pacto iba a influir para toda su descendencia, que era la circuncisión y la promesa de la tierra. Ahora fíjate nada más, ¿qué propósito tenía ese pacto con Abraham? La bendición a todas las naciones. La bendición a cada uno de sus hijos. Ese era su pacto. Y ese pacto nos alcanza en la actualidad. Cuando habla de esa parte de la promulgación de la ley, se volvemos a notar que ese pacto está en el monte Sinaí, en donde se dan los 10 mandamientos, donde se establece cómo se debe de guiar el hombre en la actualidad. Pero ¿sabes qué? No funcionó. No funcionó. Y al momento de no funcionar, pues el Señor se da cuenta. Y entonces empieza a hacer, no nuevos pactos, pero empieza a hacer pactos que van a afectar a toda la humanidad. Hasta ahorita. Vamos, acompáñenme por favor a... Malaquías, vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis ustedes, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces ya estaba predestinado. Ya estaba predestinado, que nos había bendecido en esos lugares celestiales junto con su Hijo, por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito. Y hasta la fecha sigue dando a conocer su pacto. Y el pacto hoy era necesario que el Señor ascendiera al trono de la gracia, sin ver tu pecado ni el mío, para que fuese salvo. Y para que yo también fuese salvo. ¿Sí? Ok. Acompáñame, por favor. Bueno, te lo voy a dejar para que lo leas, porque tenemos que ver lo que es la descendencia, ¿verdad? De Jesús. Vamos, te lo voy a dejar de tarea. Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, es la genealogía, y ahí lo vas a poder ver. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues podemos observar que el Señor tiene preparado el terreno. Tiene preparado absolutamente todo, pero depende de nosotros.
que le demos entendimiento a su palabra, a su inspiración. Depende de nosotros, entre comillas, porque dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de hacer su voluntad. Y el hacer su voluntad nos cuesta mucho trabajo. Pablo lo identificó. Pablo clama con angustia, teniendo esa necesidad por la vida de sus compatriotas, por la vida de aquellos que ni siquiera posiblemente conoce. Entonces, la aplicación que hoy debemos de tomar y llevarnos nosotros es llevar el Evangelio, pero llevar el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes cómo lo puedes llevar? Con tu propio testimonio, con el amor que le tienes al Señor. Y le tienes ese amor porque Él nos amó primero. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Ya para darle paso a la alabanza. Amado Señor, en esta hermosa tarde, Señor, llena de sol, llena de este calor abrigador, Señor, que tú pues nos colocas, Señor. Te damos las gracias por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza, Señor, donde nos dices constantemente qué tan importantes somos nosotros para ti, Señor. Qué tan importante es tener este método expositivo, Señor. Reconocer y saber que la palabra se interpreta por sí sola. Ayúdanos, Señor, a poder llevarla a cabo en nuestras propias vidas y poder proclamar tu reino, Señor. Proclamar esas buenas nuevas de salvación para aquellos que están perdidos, Señor, también. Pues siga tu Espíritu Santo dando ese consuelo, dando esa esperanza en donde tú te has manifestado, Señor, en la vida del creyente y de la vida también del no creyente, Señor. Porque dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.